Muy buenas tardes, ingeniero. El día de hoy vamos a sustentar la práctica de laboratorio 2 y 3 sobre el desfasador y el regulador de inducción. A continuación voy a explicar el montaje de laboratorio sobre el desfasador por inducción. Este sistema nos va a permitir ver cómo se genera un desfase entre la señal del estator y del rotor en una máquina de corriente alterna. El objetivo de este montaje es verificar cómo cambia la fase del voltaje del rotor con respecto a la del estator al mover manualmente el rotor. Tenemos la máquina de Lorenzo que utilizaremos, como pueden ver cuenta con un estator y un rotor que podemos mover manualmente. También podemos ver la fuente de alimentación que nos proporcionará 24 voltios en corriente alterna. Osciloscopio que se usará para poder medir y visualizar el desfase. Y podemos observar los multímetros y amperímetros que nos ayudarán a medir los valores en el circuito. Verificamos que todas las conexiones estén correctas. La fuente de alimentación se conecta a los terminales del estator. La carga resistiva está conectada al rotor en configuración estrella. Los amperímetros están conectados en serie con el estator y el rotor. Los voltímetros están en paralelo midiendo el voltaje del estator y del rotor. Finalmente el osciloscopio se conecta para analizar el desfase. Encendemos la fuente de alimentación en 24 voltios AC. Ya tenemos el montaje listo y ahora analizaremos el desfase entre el voltaje del estator y el rotor usando el osciloscopio. Observamos cómo el rotor tiende a girar, pero lo mantenemos fijo mecánicamente. Podremos darnos cuenta de que a pesar de que el motor no gira, sí se produce un ruido característico como este. En el osciloscopio, el canal A mide el voltaje del estator, el canal B mide el voltaje del rotor. Aquí podemos ver las ondas y el desfase en el osciloscopio. Como pudimos ver, al girar el rotor, el desfase entre ambas señales cambia, lo que confirma el principio de funcionamiento del desfasador por inducción. Este principio es fundamental en el control de motores, sistemas eléctricos avanzados y compensación de fase en redes eléctricas. Las figuras de Elisa-Joule son una herramienta clave para analizar el desfase y la relación de frecuencia entre dos señales. En este laboratorio, las curvas obtenidas en el osciloscopio permiten visualizar cómo varía la fase entre el estator y el rotor. Dependiendo de la forma de la figura, podemos determinar si las señales están en fase, desfasadas o incluso si hay una diferencia de frecuencia. Bueno, seguido esta práctica, continuamos con la parte 2, que es hacer el regulador de inducción. Siguiendo las conexiones del diagrama eléctrico propuesto en la guía de laboratorio, realizamos estas conexiones con el propósito de estudiar el funcionamiento de un regulador de voltaje trifásico, el cual se usa para controlar la tensión suministrada a una carga, realizando una conexión estrella en el módulo de cargas resistivas en el módulo de cargas de Lorenzo. Ahora encendemos el módulo de alimentación con un voltaje alterno de 24 voltios a 14 amperios. Se procede a girar el rotor apreciando incrementos directamente proporcionales al girar el rotor hasta 180 grados y de ahí un decremento al cumplir los 360 grados. Estos datos se registran en 4 multímetros, de los cuales hay 2 amperímetros. Uno de ellos determinará la corriente que fluye a través del circuito en diferentes condiciones de operación, y el otro identificará el punto en el que las corrientes de carga se hacen nulas al girar el rotor. Y el uso de 2 voltímetros, los cuales uno registrará el voltaje suministrado por el regulador y analizará posibles variaciones, y el otro verificará la estabilidad del voltaje en la carga conectada.